Boreal Televisión presenta. Le complacimos con la canción suya. Claro, la otra se la vamos a poner al final del programa. Claro, pero para antes despedir de este viernes como manda. Miren, antes de primero darle un saludo a toda la gente que nos ve en la capital y que reporta la sintonía a través de las distintas vías. Cuídense. Ayer comenzó la lectura del expediente acusatorio en el juicio de fondo del caso o de los casos Coral y Coral 5G. Hasta noviembre. Son 3.000 páginas, ayer se leyeron 500 y pico de páginas. Eso quiere decir que como es una lectura abreviada, probablemente en una semana eso se pueda leer, ¿verdad? Que yo todavía sigo insistiendo, pero como hay abogados en que eso, ¿cuál es la necesidad de eso? Porque ese expediente se le entrega a todos los abogados, pero hay un abogado que dice, no, yo soy análogo y a mí hay que leerme, como dice, Sí. alguno. Sí, no, eso es maña. A mí maña hay de que maña. leerme el expediente, mañosería. Mañosería. Pero bueno, ese es el proceso. Los abogados del Estado, en la parte civil, han establecido que el señor general, ex jefe, mayor general, ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el CUSEP, Adán Cáceres, ellos establecieron que durante todo su periodo como jefe del CUSEP, le birló al Estado Dominicano 101 millones de pesos Traspuso. a su favor. Exacto. Lo que establece el Ministerio Público es que el total de lo robado o malversado en ese periodo asciende a unos 4.500 millones de pesos, de los cuales la parte civil de los abogados, o sea, la comisión que nombró el presidente, dice, ha identificado 101, 102 millones de pesos de Adán Cáceres, que llegó ahí a esa posición con la única propiedad de un apartamento. Lo único que podía tener como patrimonio era un apartamento que le había dado el presidente Fernández en un decreto. Dice el expediente del Ministerio Público, yo no soy que lo estoy diciendo, me lo estoy inventando. Y luego mostró propiedades por 26 millones de pesos, una residencia, con a través de diferentes empresas que servían material gastable en las empresas del gobierno, que no entregaban, pero le facturaban esos materiales gastables, dice el Ministerio Público. Y un entramado que involucró nóminas de diferentes instituciones, de donde provinieron esos 4.500 millones de pesos. Ese señor estaba siempre detrás de Danilo Medina, presidente de la República. Y como me dijo Randy ahorita, a uno le llamaba la atención porque es un baby face. Sí. O sea, un cara de niño o una cara bonita que decía, pero este muchacho tan joven, con esta responsabilidad. Y general. Y muy caballeroso. Sí, sí. Muy caballeroso, un trato delicado. Nunca se le vio, por lo menos en lo que yo pude tratarlo, las veces que pude acercarme al presidente Medina, fue con un trato exquisito, bien. Nunca lo vi atropellar a ningún periodista ni nada de eso. Pero recuerdo que cuando le hicieron la pregunta a Danilo Medina sobre las denuncias de corrupción en su gobierno, estaba detrás de él, y busquen esa foto, esa fílmica, Adán Cáceres. Que Danilo dijo, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Mencionen la corrupción. ¿Cuáles son los actos de corrupción? Y él tenía atrás a este que está acusado hoy de ser parte, de dirigir junto al coronel que fue el cerebro Sí. de la operación, que lo vi por aquí, a ver si lo veo rápidamente. Bueno, no lo tengo por aquí, pero ese coronel era el que manejaba la parte económica de este entramado que se llevó hasta la Politur. Oigan hasta dónde Hasta un llegó. general de la Politur.
al director de la Politur también Exacto. se involucró. Y ese general que era Rafael Núñez de Asa, De Asa. Núñez de Asa, era el que manejaba la parte operativa, el que mandaba a recoger o el que entregaba la mitad y esa parte operativa. Sí. Era el entorno del presidente. No, y el que manejaba que habían dinero que era para pagarle a una serie de gente que realmente no existían No o no le existían pagaban. en la nómina, estaban en nómina, pero no Estaba en la existían. nómina, pero una nómina amplísima. Entonces, uno viendo todos estos casos, ojalá que no pare con criterio de oportunidad, porque si los abogados de la parte civil del Estado Dominicano pueden llegar a un acuerdo para que él le vuelva 101 millones de pesos Es probable. y desistir de la acción penal. Pero si lo han hecho con otros, ¿por qué con él no lo pueden hacer? No, porque a él no. No. No, o con el coronel, que era el operativo de eso. Y como es un mando medio, ¿verdad? Dice el Ministerio Público, va a agarrar la cabeza. Lo que uno lee aquí, señores, es para ponerse la mano en la cabeza y entender por qué la República Dominicana no ha tenido el desarrollo Claro. que debió tener con 50 años de crecimiento. Porque la mayoría de ese crecimiento se fue a los bolsillos, no solo de estos funcionarios, de toda la historia republicana ha ido a bolsillos particulares en los últimos 50 años. Gente que ha acumulado riquezas, que un presidente que sabe hasta qué hora usted va a un motel, porque se lo informan todos los días. ¿Y con quién va? ¿Y con quién va? Y como el DNI lo que hacía era brechar a la gente, que no sepa que, o sea, no vea el progreso de una gente y le pregunte, pero venga acá, ¿y de dónde usted está sacando tanto dinero? Con un salario de 275,000 pesos, 250 creo que ganaba primero y después le subieron como a 325. ¿De dónde usted saca este patrimonio? O un jefe de la policía que vea, hasta el mismo presidente, para ir más lejos, que vea a un jefe de la policía, un director de la policía que tenga una casa de veraneo en la playa, que tenga uno en el campo, O hasta un vehículo. que tenga dos vehículos o 3 del año en su casa, que tenga una quería, que generalmente es rubia, Sí, que son más caras. que salen más caras. Sí, porque el Yo sé tinte, por qué, yo no sé el por tinte qué. más que Un porque país el de tinte es muy prieto, caro. El un tinte país de caro. prieto, el que tiene una rubia, óyeme. Porque el Y que tinte- usted diga, pero no pueda ser capaz, o sea, se haga el bovino caprino dislocado, entiéndase el chivo loco. Que se haga ese chivo loco y usted diga, no pueda decir, pero venga acá, Randy, ¿pero ¿y de dónde usted está sacando todo eso? Como le dijo, creo que fue Lilis al gobernador o al gobernador de Montecristi o de Jabón, que lo invitó a su casa y allá le puso un almuerzo con una vajilla de porcelana italiana, con cubiertos de plata y todo eso. Y creo que fue Lilis. Él le dijo, Sí, fue Lili. compadre, cuando uno se roba la gallina del vecino, es bueno esconder la pluma. Pero Es mira, bueno Alfa, esconder las plumas. Alfa, pero mira una cosa. Igual que el presidente Fernández, que fue invitado a inaugurar una casa de un cónsul en Haití, que esa casa le costó 18 millones de pesos aquí en Santiago. Al presidente Fernández nunca se le ocurrió preguntarle a ese o decirle, esconda la pluma de la gallina del vecino, ¿verdad? Coño, pero si usted no heredó, no viene de una familia rica, De abolengo. no se ha sacado el loto y usted me exhibe esta riqueza, entonces yo no me doy cuenta. Y no puede decir que 18 millones de pesos lo cogió en préstamo para pagarlo con un sueldo, yo sí porque que no es ese por posible. el caso de la gallina y las plumas. Sí, no es posible. Pero cómo, o sea, gente que puede exhibir, que no puede exhibir con lo que gana, y ahí yo me refiero también al tema del Ministerio Público. Aquí las investigaciones comienzan a partir de una investigación De de los un medio medios de de comunicación. Cuando un medio de A impuestos internos nunca le llama la atención
unas famosas declaraciones de patrimonio, que son lo primero que tienen que verificar. Este señor declaró como patrimonio en una declaración jurada 200 millones de pesos. ¿De dónde son? El primero que tiene que agarrar esa declaración jurada de patrimonio es la Dirección de Impuestos Internos, ¿verdad? Y decir, bien, hizo esta declaración pensando quizá con lo que se iba a robar. Déjame averiguar si él pagó los impuestos de esos 200 millones de pesos con las propiedades suntuosas, con el dinero en efectivo, de dónde provino y toda la cosa. Pero a impuestos internos no le pasa por aquí o por aquí y no hace nada, pero a un carajo a la vela de una pequeña y mediana empresa le caen arriba. No, que tú vendes, qué sé yo, un anuncio y no pagaste y se te acumula y cuando tú vienes a ver debe millones de pesos. Sí. Pero a ese sí, tú ves, te mandan algo Pero así. al tipo que hace una declaración... Como me dijo un jurada, amigo común, ¿no? Que según tú es un vampiro, una cosa que me dijo a mí, que un día él llega y había un alguacil en su casa de impuestos internos. Ahí sí, ahí saben a dónde van a buscar. Y yo no digo que el que deba no deba pagar, pero más sencillo. Yo no siempre me he preguntado, pero ahora se saben las cosas porque conforme, yo voy a morir diciendo eso, a la Constitución del 2010, que generó la Ley de Información Pública, porque no es de otro lado que viene. Y que el otro día salió que no se está cumpliendo. La ley de información pública anterior al 2010. Es mandada por eso. Oye bien, pero ponla un chisme para atrás o para adelante para que tú quieras. Pero antes de eso, yo hago una pregunta. Los periodistas teníamos que partirnos en 20 para averiguar algo. Si no, pregúntenle a Nuria Piera, que es la que más investigaciones ha hecho ese tipo. Maravilla para conseguir cosas. Maravilla para conseguir cosas. Pero, fíjense una cosa. Yo me pregunto, ¿quiere decir que la corrupción en este país empezó en los gobiernos de Danilo, del PLD o de quien sea? Yo era periodista cuando Balaguer gobernaba. Y era evidente. Y no solo Balaguer, y los que no eran Balaguer. Yo hago una pregunta, Atahualpa. ¿Mimilo de quién es que hijo? Ramón Emilio Jiménez. ¿Quién era Ramón hijo. Emilio Jiménez? Un Ministro general de las Fuerzas Armadas. Exacto, lo menos que fue. Que tiene la muerte de Camaño en su espalda para el resto de su vida. Ahora, esa influencia, ¿cuánto se robó aquí en el periodo de Balaguer, donde no había informaciones de ningún tipo, donde no habían ley de contrataciones públicas, ni nada de eso? Es más, estaba yo en La Guava un día y voy yo para ¿cómo se llama? Para la calle del Conde, esquina no recuerdo qué calle es, y 19 de marzo, que es donde venden libros usados de por vida, a comprar libros usados, ¿verdad? Tanto de literatura para yo leer como para estudiar, porque bueno, un libro nuevecito o un libro usado, si dice lo mismo te ayudan. Entonces yo tenía que rendir los cuartos, porque usted no sabe lo que era en la época mía, en el 1972, que usted no estaba en este mundo. Y a la capital a estudiar. Usted aprendía más en la capital cómo sobrevivir siendo pobre en la capital, que lo que le enseñaba la universidad era pasando crujía que uno estaba. Y un día voy yo a atravesar el Parque Independencia antiguo y encuentro que está rodeado de zinc, a una altura que tú no podías ver. Balaguer no le explicó nada a nadie. Él había decidido hacer el altar de la patria, donde descansan Duarte, Sánchez y Mella, sin decirle a nadie, sin mandar al Congreso nada, y todo se hizo así. Y Balaguer inauguraba una obra como 8 veces. Si era una carretera, hasta el kilómetro tanto, esa era una inauguración. ¿Cuánto se dilapidó? ¿Cuánto se robó? ¿Ustedes creen que los mimilos vienen de otra época? Yo no sé qué hacía en otra época, pero en esto está claro en un expediente. ¿Cuánto se ha robado en este país? Pero no solamente los políticos, los que no pagan el impuesto. Hay muchos empresarios también. Es más, hay una empresa aquí comercial que se pasó la vida entera diciendo que perdía dinero todos los años, hasta que se le ocurrió poner una sucursal en Santiago y lo agarraron. ¿Y cómo es que usted pierde? Y siempre pierde y siempre crece. Y tuvo que hablar, pero ya eso era en época casi moderno. ¿Cuánto es que se le ha... Es más, después que matan a Trujillo,
todo lo que quedó ahí estaba ahí, hasta empresa que presta nombre para que no apareciera que era Trujillo, pero eran de Trujillo, pero estaban a nombre de otra gente, se quedaron con ella. Juan Bosch, que inauguró un gobierno honesto, donde se sabía dónde estaba todo y el patrimonio, aún así había una crisis de liquidez. Pero ¿cuánto fue que se robaron? Es más, parte del golpe de Estado hubo razones políticas, de geopolítica, de lo que usted quiera, pero también hubo sectores que no podían respirar en un gobierno honesto donde tenían que robar. Es más, en el periodo del golpe de Estado a Juan Bosch, hasta el 1966, que pasó la guerra de abril, pasó la cosa, señores, este país lo depredaron lo que dirigían. Lo depredaron de arriba abajo. Y después viene Balaguer, y dura 12 años, y ahí pasa de todo. Es más, ¿usted sabe lo que yo le voy a decir? Óigame, yo no sé si ahora se ha robado más que antes, y yo no estoy defendiendo el robo de nadie. El que robó, que vaya a la justicia. Oiga lo que le voy a decir. Óyeme. Hoy es viernes y usted me tiene casi deprimida con todos esos datos. No. Vamos a escuchar a Para Vivir y con eso vamos a despedir el programa de hoy. Estuvieron con ustedes Randy Ortiz. Pero óyeme, para aportar un dato, ¿va a agregar más depresión a mi depresión? Sí, déjalo para el lunes porque ya es viernes. No, además tengo que ir allí de un pronto. Vaya a coger lucha para su capital. Hasta hoy para mí, Que vaya Lady y que venga y Peralta, que no se entretenga Randy de decir Ortiz. juego infantil. Gracias por mantener la sintonía. Pasen un lindo fin de semana. Pórtense bonito. Nos vemos el lunes. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.